Bueno, vamos a comenzar entonces con la lección número 8 de Deuteronomio, que se titula Proclamad la paz y corresponde a Deuteronomio capítulos 19:1 al capítulo 21:14, y el versículo central es el Deuteronomio 20:10, donde dice: cuando te acerques a una ciudad para atacarla, hazle primero una oferta de paz. Bueno, esto es porque sabemos que los israelitas ahora van a entrar a cruzar el río Jordán y a conquistar esas tierras que Dios les ha dado. Y esta es una de las órdenes que Dios le da al pueblo de Israel cuando comience su ataque contra Canaán. Y la primera parte se subtitula Las ciudades de refugio y los juicios, correspondiente a los capítulos 19, versículos 1 al 21, donde dice en la primera pregunta: ¿cómo ordenó Dios establecer las ciudades de refugio cuando el pueblo de Israel entre en Canaán? Dice el versículo 1: cuando el Señor tu Dios haya destruido a las naciones cuyo territorio va a entregarte, y tú las hayas expulsado y te hayas establecido en sus ciudades y en sus casas, apartarás 3 ciudades centrales en la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión. Dividirás en 3 partes la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia, y construirás caminos para que cualquiera que haya cometido un homicidio pueda ir a refugiarse en ellas. Ya hemos hablado acerca de las ciudades de refugio, pero aquí, bueno, Moisés otra vez en el Deuteronomio está nuevamente recordando al pueblo de Israel que es orden de Dios establecer ciudades de refugio. Y aquí hay una cosa que un poco nos llama la atención. ¿Cuántas ciudades de refugio Dios le había ordenado a Israel? ¿Cuántas ciudades? Eran 6 ciudades, claro. Eran 6 ciudades, pero aquí, ¿por qué aquí está hablando de solamente de 3 ciudades? Aquí está hablando de 3 ciudades. Apartarás acá 3 ciudades nada más, dice. ¿Por qué será esta diferencia? Bueno, la diferencia es porque ahora Israel está en Sitín, ¿se acuerdan? Está en Sitín, están todavía al lado este del Jordán, todavía no han cruzado Jordán. Y ellos todavía no han construido estas ciudades porque no están establecidos ya en ciudades. Cuando ellos ya han expulsado y te hayas establecido en sus ciudades. Si bien Israel ya expulsó, ¿se acuerdan a los amorreos que estaban en esta zona al este del Jordán? Pero ellos todavía no están establecidos. Si bien esas tierras fueron asignadas para los rubenitas, para los gaditas y también parte de los Manasés, tribu de Manasés, pero ellos todavía no están establecidos. Solo le han sido asignados. Le dijeron que se van a establecer cuando ellos terminen de conquistar también al otro lado de la tierra de Canaán, entonces se van a establecer. Pero Dios le había dicho que fueran 6 las ciudades y 3 quedarían del lado este del Jordán. Por eso está hablando que van a ser las 3 ciudades. Y estas 3 ciudades tienen que estar en zonas repartidas, y en este caso estarán divididas en 3 partes de la tierra. Y en ellas van a establecer las 3 ciudades. Por eso hagan de cuenta que ahora ellos están solamente del lado este del Jordán. Entonces van a tener que construir las otras partes cuando crucen el río Jordán al otro lado. Entonces allí van a determinar y establecer 3 ciudades más. Está además diciendo: y dividirás en 3 partes la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia, y construirás caminos. ¿Para qué? Para que cualquiera que haya cometido un homicidio pueda ir a refugiarse en ella. Se está hablando de alguien que haya cometido un homicidio. ¿Qué es un homicidio? Es de matar un prójimo. Por lo tanto, ahora las órdenes que Dios van a dar acerca de las ciudades de refugio, todo esto, están relacionados a los 10 mandamientos. Ustedes saben muy bien que las leyes de los israelitas son leyes basadas en un esqueleto, les dije que era de los 10 mandamientos. O sea, todas esas leyes que Moisés estaba escribiendo, ya sea desde Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio,
Todos son distintas leyes y pormenores y los detalles de la ley principal que son los 10 mandamientos. No es que en la Biblia hay muchos mandamientos, en realidad son 10 mandamientos. Y de esos 10 mandamientos, Dios está detallando cada uno de ellos en particular. Por lo tanto, estas ciudades de refugio están relacionados con uno de los 10 mandamientos. ¿Cuál es ese mandamiento? Es el 6º mandamiento que Dios le ha dado de no matarás. Por lo tanto, la ciudad de refugio está relacionado con este 10 mandamiento, el 6º mandamiento de no matarás. Y recuerden que los israelitas ahora están en Sitín, en el río Jordán. Por lo tanto, no están estableciendo estas 3 ciudades, solo lo designaron, pero no lo establecieron. Para que vayamos un poco a ver que en el futuro, cómo los israelitas van a establecer estas ciudades de refugio y en dónde lo van a establecer, vamos a ver un poquito el mapa. No sé si llegan a ver con detalles, pero aquí están las ciudades de refugio que van a establecer. Ahora, como ellos están al este del río Jordán, ¿dónde están situados ellos ahora? Están, bien, aquí está el río Jordán, este es el río Jordán, y ellos están ubicados por aquí, más o menos. Por aquí. Porque van a tener que cruzar a Jericó, que ustedes ven aquí, y así que están ahora todavía de este lado del Jordán. Pero ya Moisés, si recuerdan, habíamos aprendido en Deuteronomio 4, 41 al 43, Moisés ya había designado las 3 ciudades que van a convertirse en ciudades de refugio, que son estas 3 ciudades de Golán, de la región de Basán, Ramot Galaad y la ciudad de Beser. Aquí está Golán, esta es la tierra de Basán, es al norte. Está dividido, vieron que esta zona están divididas, ahora que están coloreadas, en 3 partes. La parte que corresponde a Rubén, la parte que corresponde a Gad y la parte que corresponde a los manasesitas. Entonces, en esta tierra de los manasés van a tener la ciudad de refugio llamado aquí, en la ciudad de Golán, que está aquí. Y la otra ciudad está aquí, fíjense que está de este lado de la frontera, que está en la zona de Ramot Galaad o Ramot Gilead, dice aquí, Ramot Galaad, que está del lado de la tierra de los gaditas. Y la tierra de los rubenitas, al norte, van a encontrar la tierra Beser. Como van a ver, están ubicados, están distribuidos relativamente uniforme, no están concentrados todos en un lugar, sino están más o menos distribuidos a lo largo de la tierra. Y las otras 3 ciudades que van a ellos en el futuro, que puede conquistar toda esta parte que está en gris, van a conquistar todavía y van a ubicar al oeste del Jordán. Pero esto van a ser en el futuro, cuando ellos conquisten la tierra de Canaán al otro lado del Jordán. Y fueron ordenados, van a ser ordenados luego por Josué, que va a ser el nuevo líder. Moisés ya no está en esta conquista. Y Josué, que recordando las órdenes de la palabra de Dios, recordado por Moisés, y como Josué es el nuevo líder, y le está diciendo a los líderes de israelitas, como la palabra de Dios ordenó, de determinar las 3 ciudades de refugio. Entonces ahí se determinan los líderes israelitas. ¿Se acuerdan que entre los líderes israelitas estaban los 70 ancianos? Y de esos 70 ancianos habrán decidido las ciudades de refugio, que en primer lugar vendría a ser Sedes, segundo es Siquén y el tercero es Hebrón. Sedes queda al norte, esto es Galilea, aquí es Sedes o Kedesh, dice así, y después está la ciudad de Siquén, que luego se convierte en la capital de Samaria, y luego al sur una ciudad de Hebrón, una ciudad muy antigua, muy importante también, por cierto, donde se acuerdan que mucho tiempo vivió aquí Abraham en su comienzo. Entonces estas 3 ciudades van a ser las de refugio en el futuro al oeste del río Jordán. Si quieren ir a verlo, Josué, capítulo 27 al 9, ahí está como entonces los israelitas van a establecer estas 3 ciudades. Por lo tanto, en total son 6 ciudades que están ubicados y distribuidos relativamente uniforme
a lo largo de toda la tierra, 3 al este del río Jordán y 3 al oeste del río Jordán. Esto es un poco para que vayamos a ver luego acerca de esta ciudad de refugio. Bueno, entonces, ¿por qué es tan importante esta ciudad de refugio que Dios le ordena construir? Estas ciudades de refugio en realidad debían ser distribuidas a lo largo de las tierras donde los israelitas habitaban. ¿Para qué? Para que la persona a refugiarse tenía una ciudad siempre de refugio disponible relativamente cerca. Sea de donde sea la persona que ha producido un homicidio, tiene siempre una ciudad de refugio cerca para poder refugiarse. Y estas ciudades debían ser entregados de sus heredades, que ellos van a recibir el pueblo de Israel, de Dios, y tenían que entregar esas ciudades, consagrarle a los levitas, que son los siervos de Dios, para que ellos vivan allí. Esto aprendimos ya en Números 35:2. Entonces Dios ordenó que el pueblo, de las heredades que ellos tienen, consagrarle, entregarle a los siervos de Dios para que ellos puedan vivir. Fíjense que el pueblo es el que tiene que darle los medios y dónde vivir a los siervos de Dios. Y debían construir caminos para un fácil acceso para el refugiado, ya que tendría que tener un camino. Generalmente dice que eran caminos bastante amplios, de unos 4 metros de ancho, y que cada lugar, cada tanto, tenían señalizaciones para que puedan fácilmente un refugiado encontrar dirección en ese camino hacia donde llegar a las ciudades de refugio. Por lo tanto, alguien que necesite refugiarse puede rápidamente ir a refugiarse. Vemos la intención entonces en esta ciudad de refugio que Dios ordena. Podemos ver la intención misericordiosa de Dios hacia el culpable para darle la posibilidad del perdón de sus pecados. Todo esto está demostrando que hay una intención de fondo de Dios de querer darle escapatoria al culpable, darle posibilidad de perdonar al culpable. Fíjense que siempre Dios no fue aquel que fue terminante en condenar al culpable, sino también le dio posibilidades de ser perdonados y ser salvos. Esta intención de Dios es siempre de salvar al pecador. Dios quiere salvar al pecador y no siempre castigar al pecador. El pecador recibe su castigo porque no quiere arrepentirse, quiere siempre estar desobedeciendo y estar siempre en contra de la voluntad de Dios. Pero cuando uno se da cuenta y quiere arrepentirse, Dios le da posibilidad de arrepentirse. Fíjense ahora en las preguntas que sigue, podemos ver mejor la intención de Dios. La pregunta 1 siguiente dice, ¿qué clase de homicidas podrán salvar sus vidas entrando a las ciudades de refugio? Dice en el versículo 4, en cuanto al homicida que llegue allí a refugiarse, solo se salvará el que haya matado a su prójimo sin premeditación ni rencor alguno. Esta es la característica. No cualquiera van a ser salvo en esa ciudad de refugio, sino aquel que haya matado sin premeditación, sin querer, sin rencor alguno. Y está dando un ejemplo claro, Dios. Dice, por ejemplo, si un hombre va con su prójimo al bosque a cortar leña, y al dar el hachazo para cortar un árbol, el hierro del hacha se desprende y golpea a su prójimo y lo mata, sin querer, por accidente. Entonces tal hombre podrá refugiarse en una de estas ciudades y ponerse a salvo. ¿Por qué? Porque fíjense que, por ejemplo, si él sin querer mató a esta persona, entonces los parientes de esta persona que murió podrían estar furiosos de querer vengarse de la muerte de su pariente y buscar a esta persona culpable de haber matado. Entonces, cuando quieren conseguir a matarlo, esas personas, en realidad, él no quiso matarlos, fue un accidente, fue sin intención, sin querer. Entonces, esta persona puede refugiarse en un lugar para que no lo maten. Entonces, ya por la ley de Dios, aquella persona que esté dentro de la ciudad de refugio, por más culpable que sea, no puede
matarlo, no puede ejecutarlo. Pero hay una condición, de que esa persona haya cometido homicidio sin premeditación, sin querer, que haya sido un accidente y que no haya tenido una intención de matarlo. En ese caso, puede ser salvo dentro de la ciudad de refugio. Para que él pueda ser salvo, dice el versículo 6, es necesario evitar grandes distancias para poder escapar. Porque si él tiene que escapar mucha distancia, una distancia tan larga, 2 días, 3 días de caminata, lo más probable es que entonces estos parientes del muerto puedan alcanzarlo rápidamente y matar por venganza. Porque fíjense que aquel que esté dentro de las ciudades de refugio es el que no lo puede matar. Pero si está fuera todavía de la ciudad de refugio, puede alcanzarlo y puede matarlo. Entonces, para que pueda uno refugiarse y no morir, tiene que tener una ciudad de refugio muy cerca, para que uno pueda entrar y ser salvo. Por eso es necesario evitar grandes distancias para que el enfurecido vengador del delito de sangre no le dé alcance y lo mate. Aquel hombre no merece la muerte, puesto que mató a su prójimo sin premeditación, sin querer. Por eso, dice Dios, te ordeno apartar 3 ciudades. Recuerden que estas 3 ciudades están ahora hablando porque ellos están en Sitín. Bueno, esto es lo que van a tener que hacer. Y aquí podemos ver muchas cosas acerca de este versículo. El primer punto que nosotros podemos reflexionar es que Dios ordenó no matar al homicida que haya matado a su prójimo, pero en este caso es sin premeditación ni rencor alguno. Es decir, un caso de accidente sin intención. Pero para que el hombre pueda ser salvo y perdonado de sus pecados, debe entonces, podemos ver, esforzarse por sus propios medios para llegar a entrar a la ciudad de refugio. O sea que el perdón no viene, no cae del cielo de arriba, aunque uno no haga el esfuerzo. El perdón va a venir cuando él se decida y él se esfuerce a buscar ese perdón. Va a tener que él esforzarse en entrar a la ciudad de refugio. Bueno, esta ciudad de refugio es lo que está representando o simbolizando a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por lo tanto, Dios siempre prevé el perdón al culpable y le da medios de poder refugiarse y de ser salvo. Siempre Dios fue así. ¿Se acuerda inclusive cuando Caín mató a Abel? Dios le dio la posibilidad de refugiarse y de no recibir castigo también, porque le preguntó para que él pueda arrepentirse. Y cuando la humanidad también hacía el mal ante Dios, Dios preparó un lugar de refugio en caso de Noé también. Todo aquel que entrase escuchando la palabra predicadas por Noé de Dios, de entrar al arca de Noé para ser salvo, podían ser salvos, pero no lo hicieron, no obedecieron, no entraron a la ciudad de refugio en ese caso también. O sea, siempre Dios nos da un lugar de refugio para ser salvo, y esta ciudad de refugio está representando a nuestro Señor Jesucristo. Todo pecador hoy día entonces tiene posibilidad de refugiarse y no ser castigado de sus pecados, sino perdonado de sus pecados a través de esta ciudad de refugio que hoy día, espiritualmente hablando, es nuestro Señor Jesucristo. Pero es importante recordar que es uno que tiene que esforzarse para entrar a la ciudad de refugio. Es decir, uno tiene que esforzarse por sus propios medios de llegar a creer en Jesucristo para entrar dentro de su gracia. El perdón no viene por sí solo, sino el perdón depende de cómo uno haga, obedeciendo a la palabra de Dios, de entrar a la ciudad de refugio, es decir, de creer en Jesucristo. Aquel sí que cree en Jesucristo sí podrá ser salvo. De igual manera, Dios dispuso para que podamos ser perdonados de nuestros pecados y nosotros debemos tomar la iniciativa de ir a buscar el perdón de Dios a través del arrepentimiento genuino. Sin arrepentimiento, nosotros no vamos a poder ser perdonados de nuestros pecados. Y otra cosa es, como la ciudad de refugio siempre está cerca, también la salvación de Dios no es algo que está muy lejos de uno, sino la salvación de Dios está muy cerca de uno. Es fácil.
es accesible muy fácilmente. ¿A través de qué? A través de simplemente de creer en Jesucristo. Dios le da al hombre caminos muy fáciles, cercas de poder ser salvos. Y en la ciudad de refugio es el símbolo, es el modelo de la salvación que Dios le va a dar al hombre. Continúa diciendo en la pregunta siguiente, ¿cuál es la intención de Dios al ordenar establecer la ciudad de refugio? ¿Por qué Dios ordena esta ciudad de refugio? Versículo 8 dice, si el Señor tu Dios extiende tu territorio como se lo juró a tus antepasados y te da toda la tierra que te prometió, y si tú obedeces todos estos mandamientos que hoy te ordeno y amas al Señor tu Dios y andas siempre en sus caminos, entonces apartarás 3 ciudades más. De este modo no se derramará sangre inocente en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia, y tú no serás culpable de homicidio. Bueno, aquí en estos versículos podemos ver de que Dios está diciendo que si nosotros obedecemos todos los mandamientos de Dios ordenados y amamos al Señor, su palabra, y andamos siempre obedeciendo, ejecutando los caminos del Señor, entonces dice, apartarás 3 ciudades más. Estas 3 ciudades adicionales son las 3 ciudades que van a estar ahora del lado oeste del Jordán. Y estas 3 ciudades son las que van ahora, después de la conquista, cuando Dios le dé esa tierra, van a tener que establecer 3 ciudades más. ¿Y cuál es el objetivo de estas 3 ciudades que Dios le está ordenando? De querer salvar a personas y no matar, y no derramar sangre inocente. Entonces, de querer perdonar al culpable del homicidio, por ejemplo. Entonces, este es el objetivo que Dios le da orden al pueblo para que continúe avanzando y siga construyendo ciudades que van a salvar a gente inocente y pueda salvar al culpable de homicidios inintencionales. Dios ordena obedecer todos sus mandamientos y apartar 3 ciudades más de refugio para salvar a los pecadores. En total, por eso viene a ser 6. Y con esto está diciendo que es la tarea de los salvos, o sea, los ya que creen en Dios, es la tarea de ellos para salvar, continuar, de seguir construyendo más ciudades de refugio. Y seguir construyendo ciudades de refugio significa seguir haciendo la obra de la salvación de Dios, que ustedes continúen haciendo la obra de salvación, es decir, seguir salvando a más almas. Para aquel, entonces, que quiera ser salvo, el culpable que quiera ser salvo, el pecador, tiene que creer en Jesucristo para entrar en las ciudades de refugio y de no ser castigado de sus pecados. Y además, el pueblo de Dios seguir construyendo más ciudades de refugio para seguir dando protección y amparo a los pecadores, al culpable de homicidio. Esta es la tarea, de alguna manera, que Dios le está ordenando al pueblo de Dios, de Israel, de seguir conquistando tierras, es decir, seguir expulsando a los enemigos de Dios y seguir ellos ganando tierra, ganando terreno para construir ciudades de refugio que son obra de salvación. Como pueblo de Dios seguimos avanzando a expulsar nuestros enemigos espirituales, que son los Satanás y sus demonios, para entonces seguir y continuar más esta obra de ganar almas para Cristo. Esto es lo que Dios tiene en mente para el pueblo de Dios y está hablando aquí en este capítulo 19 de Deuteronomio. La pregunta 2 dice, sin embargo, ¿qué ordenó cuando un homicida premeditado se escapa a las ciudades de refugio? Reflexiones sobre la justicia ecuánime de Dios. El versículo 11 dice, pero si un hombre odia a su prójimo y le prepara una emboscada y lo asalta y lo mata. Fíjense ahora, este caso es totalmente diferente. No es un homicidio sin intenciones, sino es un homicidio premeditado. Además, hay un odio aquí. Y luego, entonces, busca refugio en una de esas ciudades y los ancianos de su ciudad mandarán a arrestarlo y lo entregarán al vengador para que lo mate. En este caso no hay perdón, no hay excusa. Porque entonces si uno mata porque quiere matar a alguien, va a matar a alguien que él odia
y después, con tal escapándose a la ciudad de refugio, va a ser salvo. No, eso no es la intención de Dios. La intención de Dios es salvar a aquel hombre que con toda buena fe, por accidente mató a alguien. No hubo una mala intención, no hubo un pecado, no hubo un odio. A él va a poder salvar, pero aquel que sí premeditó y lo mató, Dios no le va a dar perdón a esa persona. Y además dice, no le tendrás lástima, porque así evitarás que el Israel sea culpable de que se derrame sangre inocente y a ti te irá bien. Bueno, entonces, ¿cuál es la intención de Dios en todo esto? Podemos ver que Dios lo que desea, la verdadera intención y la voluntad de Dios es entonces de desarraigar el asesinato. Por más que tú hayas escapado a la ciudad de refugio, pero si ese homicidio hubo una intención maligna de tu corazón, entonces eso no te va a perdonar, aunque entres a la ciudad de refugio. Entonces, si uno sabe esto, va a pensar dos veces antes de cometer un homicidio. De esta manera, Dios lo que está diciendo es tratar de salvar al inocente y además darle a conocer de que no debe haber asesinato. Es decir, que Dios está diciendo, si tú matas a alguien, tú recibirás el mismo castigo, ojo por ojo, diente por diente. ¿Se acuerda? Esa ley de Dios. Por lo tanto, Dios desea de esta manera desarraigar el asesinato. Entonces esto es sí, continúa pormenores, los detalles de esa sexta ley de no matarás. Porque Dios está basándose en esa orden de no matarás. Un hombre no debe matar a otro hombre. Eso es un pecado delante de Dios. Por lo tanto, de esta manera desarraigarás para que ningún hombre pueda matar a otro hombre. Pero lamentablemente yo le dije que cuando Israel entre en la tierra prometida, entra en medio de la abundancia, en medio de la prosperidad, eligen sus reyes, viven en medio de la hora de la abundancia, de la pomposidad, los reyes. Y entonces ellos cuando ya entran en ese estado empiezan a desobedecer la palabra de Dios. Y después van a ver más adelante. Y en Primera Rey, capítulo 1, van a ver que aquí entonces cuando es la época de cuando David era rey, su cuarto hijo, que nació de una concubina, que se llamaba Adonías, el cuarto hijo de David, estaba ostentando el poder, quería ser rey, Adonías quería ser rey. Entonces, como solamente el hijo primogénito puede ser rey, él entonces empieza a matar a sus hermanos mayores de él para ser rey. ¿Esto qué es entonces? Es un homicidio premeditado, es un homicidio intencional, es un homicidio malvado. Y cuando fue descubierto, entonces, él se escapó, entonces, ¿dónde se escapó? Se escapó al tabernáculo. ¿Se acuerdan que Dios le hizo al tabernáculo? Ahí había altares, altares de holocausto, había altares de inciensos. Bueno, este se escapó y porque uno de los mandamientos de Dios es que cuando un culpable, en la época del desierto, cuando todavía no había ciudad de refugio, Dios le había dado, ¿se acuerdan que cuando aprendimos que aquel que haya cometido un homicidio por accidente, si uno se escapa y entra al tabernáculo y cuando se toma, se agarra de alguno de los 4 cuernos que tenía el altar del holocausto, por ejemplo, a él lo debían perdonar. Es como una ciudad de refugio que había Dios establecido en ese momento, dijimos con la intención de perdonar al culpable de asesinato accidental. Podía salvarlo cuando uno agarraba de los cuernos del altar. Por eso, a veces nosotros decimos que Cristo es el cuerno de salvación. Porque este cuerno de salvación es el cuerno donde uno se toma y puede ser salvo. Hay un perdón. Y este símbolo del cuerno del altar, ahora hoy día se convierte en ciudad de refugio. ¿Y por qué ciudad de refugio? Bueno, en la época cuando los israelitas estaban en el desierto, todos vivían conglomerados. Por lo tanto, cuando quería escapar, podían, ahí en el centro tenía un lugar para poder ir a escapar y tomar ese cuerno. Pero cuando ellos entren a la tierra de Canaán, van a vivir todos muy lejos, esparcidos, cada uno en sus tierras. Por lo tanto, el único lugar donde hay un cuerno, un altar, va a ser en el templo de Jerusalén. Entonces, aquella persona que esté allí a lo lejos, al norte de Galilea, para que venga todo el camino hasta Jerusalén, demorará 6, 7 días, 10 días.
entonces en ese caso puede ser alcanzado por el vengador. Para que no ocurra eso, para que no tenga que venirse hasta el templo de Jerusalén, Dios le está estableciendo estas 6 ciudades distribuidas para que pueda ser salvo aquel hombre inocente. Pero en este caso, a pesar de que el hijo de David, Adonías, había entrado al tabernáculo y ha tomado de los cuernos del altar, esto dice este suceso en 1 Rey 1:50, a pesar de ello, él fue alcanzado y fue ejecutado. David manda a matar, aunque esté tomando del altar, a Adonías, por orden de Dios, porque era cometido un homicidio premeditado. No hay perdón en ese caso. Cuando hay maldad, esa maldad Dios quiere extirparlo, quiere eliminarlo del pueblo de Israel. Pregunta número 3 dice, ¿qué ordenó Dios sobre el límite de la propiedad que fueron señalados como heredad desde la antigüedad? ¿Y cuál es la intención de Dios al dar estas órdenes? Y dice que veamos Proverbios 23, 10, 11. Versículo 14 del 19 de Deuteronomio dice, cuando ocupes el territorio que el Señor tu Dios te da como herencia, no reduzcas el límite de la propiedad de tu prójimo que hace mucho tiempo le fue señalado. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Fíjense entonces, cuando los israelitas entren a la tierra de Canaán, cada cual van a vivir dentro de sus tierras, donde van a construir sus casas, van a tener sus tierras de campo. Pero cada cual van a tener sus límites, los bordes donde van a estar determinados sus tierras. Va a haber marcas, aunque sea piedras, va a haber pedazos de troncos o árbol o algo que señalice donde termina la tierra de uno y comienza ahí la tierra del prójimo. Pero si una persona es malintencionado, puede llegar a decir, bueno, quiere tener mayor tierra. Entonces, donde había unas grandes piedras donde señalizaba a sus bordes el límite de la propiedad, lo corre más hacia un lado para ganarse más territorio, por ejemplo. Eso sería una mentira, un fraude, ¿no es cierto? Para poder él tener más tierra, la piedra lo corre más hacia el lado del prójimo, digamos, para que así pueda uno tener mucha tierra. Bueno, eso es lo que está diciendo. Cuando Dios dice no hagas eso, de esta manera, ¿por qué? De esa manera uno está ganando territorio o tomando propiedad del prójimo. Si nosotros vemos en Proverbios 23, 10 al 11, dice, no cambies del lugar los linderos antiguos, ni invadas la propiedad de los huérfanos, porque su defensor es muy poderoso y contra ti defenderá su causa. Como así también en Proverbios lo está ordenando, esto está relacionado, esta ordenanza de Dios, son los detalles pormenores del 10º mandamiento. ¿Se acuerdan de no codiciarás? Si no tomarás propiedad de tu prójimo. Eso es un robo. Entonces, Dios dice, no codiciarás. Entonces, Dios ordena proteger cada uno su propiedad que le fueron dadas de sus primeros momentos de la conquista. Por eso dice aquí, es algo que fue delimitado desde sus ancestros, algo que hace mucho tiempo le fue ya señalado. Entonces eso que le dio, no lo cambies, quedará así. Esto está relacionado entonces con la orden de no codiciar la pertenencia del prójimo. La pregunta 4 dice, ¿qué órdenes dio Dios para un juicio justo? Dios quiere que los juicios sean justos. Versículo 15 dice, un solo testigo no bastará para condenar a un hombre acusado de cometer algún crimen o delito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Esta detallada explicación, otra vez, es del 9º mandamiento de no dar falso testimonio. Por eso, para que uno pueda tener un juicio justo, tiene que ser no solamente un testigo, porque puede ser que un solo testigo pueda llegar a mentir. Entonces, para que no dé un falso testimonio, Dios le dice que los testigos tienen que ser al menos 2 o más de 2 personas, 2 o 3 en general, o más de 2 o 3, para que mayor cantidad de testigos puedan atestiguar la verdad acerca del asunto. Dios establece que los testigos deberán ser más de 2 personas, justamente para que el juicio fuera justo y para que no haya
una mala intención a través de un falso testimonio de una sola persona con la intención de querer matar a alguien, dándole un falso testimonio. Por eso Dios quiere evitar esa injusticia. La pregunta 4 siguiente dice, ¿qué debe hacer cuando se produce una disputa debido a un falso testimonio? Dice, si un testigo falso, fíjense aquí hay un testigo falso, un testigo que quiera acusar a alguien de un crimen que no cometió, entonces las dos personas involucradas en la disputa se presentarán ante el Señor. Dice que aquí hay una sola persona que vio el crimen, dice uno solo. Si ya hubo dos o más de dos personas, ya sabemos que ese crimen realmente fue y cómo fue. Pero aquí no hay tantos testigos, solamente hay un solo testigo. Y ese testigo está diciendo que la otra persona mató. Y dice que eso es una disputa y está diciendo, dando un testimonio falso, con la idea de querer acusar de un crimen a una persona. Entonces Dios le dice que hay que llamar a esas dos personas en la presencia del sacerdote, que van a ser los jueces de este caso, van a juzgar de acuerdo a la palabra de Dios los sacerdotes. En este momento los sacerdotes designados van a ser los jueces que estén en funciones y los jueces harán una investigación minuciosa y si comprueban que el testigo miente y que es una falsa declaración que ha dado contra su hermano, entonces le hará a él lo mismo que se proponía hacerle a su hermano, que era querer matarlo. Bueno, si tú querías matarlo, tú vas a recibir el mismo castigo. Si, por ejemplo, querías azotar a ese hermano, tú recibirás ese azote por el falso testimonio. Así, de esta manera, extirparás el mal que haya en medio de ti, en medio del pueblo de Israel. Dios quiere con todo esto evitar el mal, evitar el pecado. Y cuando todos los demás oigan esto, ¿qué van a hacer? Tendrán temor y nunca más se hará semejante maldad en el país donde ellos vivan. Con todo esto podemos saber que Dios lo que desea es extirpar el pecado del pueblo de Dios. Lo que Dios quiere hacer es eliminar el pecado del pueblo. Por ejemplo, nosotros vemos que alguien difama a otras personas, ¿no es cierto?, por rumores. Y el de difamar a alguien basados en los rumores, sin tener una clara evidencia, ese también hecho es otra forma de dar falsos testimonios. Así que, hermanos, recuerden que dar falso testimonio no solamente es dar falsos testimonios en la corte, sino si alguien empieza a difamar de alguien basados en los rumores, también eso es otra forma de dar falsos testimonios, que no debemos hacer. Es pecado delante de Dios. El mentir, por ejemplo. El mentir no es otra cosa, sino es otra forma de dar falsos testimonios también. Por lo tanto, nosotros no debemos mentir, porque el mentir es otra vez un pecado delante de Dios que recibe hasta un castigo de muerte. Lo que Dios desea es que el pueblo de Dios sea santo, sea libre de pecados y de maldades. Nuestro Dios es un Dios del perdón. Si bien es un Dios del perdón, no es que va a dejar librado al azar el pecado va a ser castigado, eso va a tener que pagar. Pero también prevé maneras de que un pecador pueda ser perdonado y salvo porque Dios ama al pecador. Dios odia el pecado, Dios condena el pecado, pero Dios quiere salvar al pecador. Por eso, lo mejor es que el pueblo de Dios no sea contaminado con el pecado, que no sea pecador, que no cometa pecado. Pero si uno comete el pecado, Dios busca de perdonarlo. Pero si bien, según la ley, hay condena y castigo. Fíjese, la ley de Moisés, cuando al culpable hay que dar muerte y al inocente hay que darle salvación. Eso era la ley que Dios estableció. Pero en Cristo Jesús, Dios perdona todo pecado siempre que haya arrepentimiento. ¿Por qué ocurre esto? Porque Cristo es el que fue recibido el castigo y la condena de aquel pecador malintencional. Pero si ese pecador malintencionado corrige sus actitudes a través del arrepentimiento y creyendo en Jesucristo, que Él murió en su lugar, porque Él tenía que morir y condenado y castigado por el pecado, porque la ley de Dios es de condenar el pecado. Dios nunca va a dejar perdonado el pecado.
el pecado, el precio del pecado, Dios siempre hace pagarlo. Siempre hace pagar el precio del pecado. Pero en este caso, Cristo fue quien murió y pagó ese precio en mi lugar. Por eso yo puedo seguir perdonado. Pero darse cuenta de que ese perdón que uno recibió no es por el mérito de uno, sino por el mérito de Cristo que nos amó y nos ha perdonado. Por lo tanto, uno, ¿qué vida tiene que vivir? Una vida ya de arrepentido y tratando de dar gracias a Dios a través de corregir sus acciones y de no cometer más esos errores en la vida de uno. Y seguir obedeciendo a la palabra de Dios, haciendo y viviendo de acuerdo a lo que Dios ordenó. Esa es la manera de agradecer y de amar a Dios. Obedecer la palabra de Dios. Aquel que ama a Dios, obedece la palabra de Dios. En este caso, en Cristo Jesús, quien es la verdadera ciudad de refugio, no hay más condena. No hay más condena. La ciudad de refugio, si uno era inintencional, había salvación. Y sí había condena cuando uno era premeditado. Pero en Cristo, aunque uno sea premeditado, pero si hay un verdadero arrepentimiento, es salvo. ¿Por qué? Ese castigo de muerte de la premeditación, ya Cristo lo pagó por uno. Amén, hermanos. Por eso nosotros damos gracias a Dios y de que todas estas palabras de la ciudad de refugio y un verdadero juicio, todo esto, un juicio justo, está relacionado con la salvación de Cristo que nos ha dado. ¿Por qué? Nuestro Dios es un Dios justo. Hace un juicio justo del pecador. Pero ese pecador que pecó, para que sea justo, tiene que pagar el precio de su pecado con su muerte. Pero como Dios es amor, no hizo pagar con la muerte del pecador, sino con la muerte de su Hijo unigénito, pagó el pecado y hizo un juicio justo. Pero además dio un lugar de refugio al pecador para que sea salvo a través de la fe de arrepentimiento en nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Hoy terminamos aquí la primera parte y damos gracias otra vez a Dios por darnos esta hermosa palabra del perdón y el corazón misericordioso de Dios, de querer perdonar al pecador y darnos escapatorias, darnos posibilidades del arrepentimiento al pecador y de ser salvos a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que en el Antiguo Testamento también ya estaba Dios planeado esa salvación, simbolizado a través de estas ciudades de refugio, que en definitiva representa a nuestro Señor amado Jesucristo. Damos gracias, hermanos. Oremos entonces. Agradezcamos a Dios. Padre Celestial, Todopoderoso Rey, te damos gracias, Señor, por esta gran verdad que nos has enseñado y por este amor que tú nos has demostrado en el amor de nuestro Señor Jesucristo, de querer salvar al pecador y que ese precio justo que debía pagar el pecador con su muerte, lo pagó nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador. Tu Hijo unigénito, el Dios nuestro, fue quien en carne propia derramó su sangre preciosa para poder pagar y librarnos de esa responsabilidad del pecado y la condena que debíamos recibir nosotros. Te damos gracias otra vez, Señor, por este amor hermoso, por este amor maravilloso que tú nos has regalado. Y te damos gracias, Señor, y ayúdanos para que nosotros podamos continuar en este camino correcto del pueblo de Dios, de obedecer tu palabra, de vivir una vida agradecida a través de la obediencia por la salvación y el perdón que hemos recibido en la mano de nuestro Señor Jesucristo, quien derramó su sangre preciosa en la cruz de Calvario por nuestros pecados. Gracias, Señor, te damos otra vez en esta noche y te damos la gloria y la honra, la gracia, Señor, y toda nuestra adoración, todo lo que te mereces, porque eres un Dios maravilloso de amor y que nos quieres perdonar, que nos quieres siempre dar una escapatoria cuando hemos arrepentido de nuestros pecados sinceros, genuinamente, para poder continuar en tu recto camino. En el nombre de Jesús bendecimos a todos nuestros hermanos que escuchan estas palabras y estén decididos ahora a seguir tu camino y dejar, eliminar, extirpar de su vida todo pecado que es abominable para ti, Señor, que es de desagrado para ti. Ayúdanos a eliminar, quitar y no obrar en el pecado en nuestra vida, que no haya ni una gota de pecado en nuestra vida. En el nombre de Jesús te pedimos, te agradecemos y te honramos. Amén y amén.